Primero de Tesalonicenses capítulo 4, dice mi hermanita. Bendito sea el Señor. Busquemos la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Bendito sea el Señor. Qué bueno es el Señor, hermano. La vida que agrada a Dios. Qué bueno es el Señor, hermano. Bendito sea el Señor. Busquen la palabra Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y cuando la tengan se ponen de pie para poder leer la palabra. Qué bueno es el Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu, así como está escrita la letra así. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, y que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Amén y amén. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hermosa noche. Bendecimos tu palabra y sé que tú vas a poner palabras en mi boca. Exhorta, edifica, pero sobre todo consuela a tu pueblo. Que tu palabra venga siendo ese bálsamo fresco en la vida, en el problema, en la dificultad, en el dolor, en la angustia, en la aflicción de cada uno de mis hermanos, y que tú vengas operando y sanando el milagro hoy en esta noche. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Maravillosa la palabra del Señor en esta hora, hermanos. La vida que agrada a Dios, hermano. Es bien importante de que nosotros nos pongamos a meditar y le pidamos al Señor esa sabiduría para saber si verdaderamente nosotros estamos agradando a Dios. ¿Viste? El examen comienza por uno mismo. El juicio, dice, comienza por casa, hermano. Es bien importante de que usted, ¿verdad?, le pregunte a Dios, o que le dé sabiduría a Dios para saber si usted está llevando una vida que le agrada a Dios. El Espíritu decía ahora, ¿verdad?, que Él nos ama y quiere que nos amemos. Y la palabra nos viene dando, ¿verdad?, esa confirmación. Porque si nosotros amamos a Dios, que no, verdaderamente que no lo vemos, también tenemos que amar al hermano que sí lo vemos. Porque muchos nosotros decimos que amamos a Dios, pero no amamos al hermano, dice Juan, ¿verdad? Bendito sea el Señor en sus epístolas. Así que es bien importante de que nosotros abundemos más y más en ese amor. Al pueblo de Tesalónica el Señor le estaba diciendo que ellos ya conocían, ¿verdad?, esa palabra donde el amor fraternal, donde ellos ya habían aprendido de que tenemos que amarnos unos a los otros. Esta iglesia también, ¿verdad?, ha aprendido, ¿verdad?, de que nos debemos llamar unos a los otros, pero el Señor hoy nos decía de que habían muchas controversias en los hermanos. Aleluya. Y por eso pues viene la palabra del Señor dándonos, ¿verdad?, este consejo de cuál es la vida que le agrada al Señor. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de manera que aprendiste de nosotros como os conviene conduciros
y agradar a Dios, así abundéis más y más. Óigase, hermano, primeramente la palabra viene, ¿verdad? Como dijo Pablo ahí, para él mismo, ¿verdad? Le decía al pueblo de Tesalónica, hoy nosotros tenemos que decirle a usted, ¿verdad? De que de la manera que, ¿verdad? Os rogamos y exhortamos, ¿verdad? En el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, la pregunta es, ustedes han aprendido de nosotros cómo nos hemos verdaderamente, ¿verdad? Cómo conviene conducirlos y también agradar a Dios. Allá en Hebreos capítulo 10, versículo 7 o 10, si no, dice, ¿verdad? Lo voy a leer, 13, 7, creo que es Hebreos 13, 7, Pablo, decía, el Espíritu decía en esa palabra ahí, aleluya, de que nos acordemos de los pastores, ¿verdad? Miren, Hebreos capítulo 13, versículo 7, bendito sea el Señor. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, oiga, considerad cuál haya sido el resultado, oiga, de su conducta e imitad su fe, bendito sea el Señor. Esta misma palabra es la que Pablo le estaba diciendo al pueblo de Tesalónica, ¿verdad? De que os rogamos, ¿verdad? Lo exhortamos en el nombre de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? De que así como aprendieron de nosotros, dice, ¿verdad, Pablo? Aleluya, de cómo deben de conducirlos, ¿verdad? En la casa de Dios, que abundéis más y más. O sea que nosotros estamos verdaderamente en un continuo escrutinio, viendo a ver cómo verdaderamente estamos llevando el Evangelio de Jesucristo. Nosotros somos cartas leídas también ustedes, pero ustedes también, ¿verdad? Como pueblo del Señor tienen que saber, ¿verdad? De las enseñanzas que se le han dado. Pero en este lugar no le hemos dado mala enseñanza, siempre le hemos hablado del amor fraternal, hemos hablado de cómo conducirse delante de Dios en santidad, ya lo vamos a ver más adelante, y sin paz y en santidad nadie verá al Señor. Pero habiendo controversia, el Espíritu lo decía ahora, ¿verdad? Tanta controversia en el pueblo del Señor. Entonces el Señor también dice de que ustedes tienen que ver, ¿verdad? Cuál ha sido verdaderamente la conducta, ¿verdad? Y nuestra enseñanza, si verdaderamente les hemos dado una buena enseñanza o no. Y cómo también conducirse, ¿verdad? En la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Pablo les recomendaba mucho también eso a Timoteo. Yo te debes de conducirte, yo te diré cómo te debes de conducirte en la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. O sea que hay verdaderamente una forma de conducirnos, y esa forma es la santidad. Todos queremos ir al reino de los cielos, todos queremos ir al Señor, todos queremos tener respuesta del Señor, pero es necesario que nosotros vengamos verdaderamente ante Él con un corazón contrito y humillado, limpio. Ya no digamos las manos y todo. Todo tiene que ir, porque el mismo Pablo le decía aquí a los tesalónicos, ¿verdad? De que, y el Dios de paz os santifique todo vuestro ser, cuerpo, espíritu y alma. 1 Tesalonicenses 5, 23, si no me equivoco. Entonces el Señor le está diciendo a usted y a mí, como le decía el Señor a Pablo, ¿verdad? Que también nos acordáramos de vuestros pastores, ¿verdad? Que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. E imitad su fe. Aleluya. Nosotros tenemos que verdaderamente, pues, ¿verdad? Inyectarles la fe, hermano. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Ante nosotros, pues, ¿verdad? En el caso mío, pues, ¿verdad? He pasado, como le digo, 3 veces he pasado 3 pruebas bien grandes de parte del Señor, ¿verdad? Y pues ahí hemos tratado también de transmitirles la fe a través del Espíritu Santo. No porque nosotros seamos buenos, sino que porque Dios en su grande misericordia nos hace verdaderamente tener ese don, que es un don sobrenatural. Y es el primer don que todos recibimos. ¿Por qué decimos que todos lo recibimos? Porque usted no hubiera podido decir yo acepto o recibo a Jesús como mi único y suficiente Salvador si Dios no le hubiera inyectado esa fe. Esa fe es sobrenatural para poder decir que Jesús es Dios, que Jesús vino y murió por usted y por mí en la cruz del Calvario. Solamente
ese don sobrenatural que es el don de la fe, es la que tenemos que tener nosotros y ya tenemos que transmitirla. Ahí veíamos, ¿verdad? También aquí mismo en Timoteo, cuando el Señor le decía, ¿verdad? Aleluya, ¿verdad? Pablo le decía a Timoteo de que aprendiera la fe, ¿verdad? Que no fuera una fe fingida, la que aprendió, ¿verdad? De su abuela Eunice, si no me equivoco, y de su madre, ¿verdad? Loida. O sea, cómo se va heredando, ¿verdad? La fe. Y esta fe que el Señor Jesús la viene heredando desde un principio, hermano. Aleluya. Y Él será inyectado a usted. Oiga, usted no puede decir yo no tengo ningún don, si el primer don sobrenatural que usted recibió fue el de la fe. Y esa fe es la que tenemos que imitar, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos. Oiga, Pablo le rogaba a los tesalónicos. Su servidor les está rogando, les está diciendo siempre, verdaderamente, y oramos, no oramos, no solamente lo rogamos, oramos por usted, por sus hijos, por sus nietos, por los que están aquí, por los que no están en el Evangelio, porque verdaderamente esa es la misión de cada uno de nosotros. Os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros a agradar a Dios y agradar a Dios, así abundéis más y más. Oiga, si usted puede ver un pastor que no esté conduciéndose bien, pero algo le va a estar enseñando. Pero usted tiene que ver las cosas que él enseña, de cómo conducirse, ¿verdad? Y también cómo agradar a Dios. Aleluya. Volvemos a hacer la pregunta. ¿Usted cree que le está agradando al Señor? No me la diga a mí. Respóndaselo a usted mismo. Respóndase. Sea sincero con usted mismo. Porque muchos de nosotros no somos sinceros ni con nosotros mismos, hermano. Ya lo digamos con el hermano, con la hermana, con la esposa, con el esposo, con el familiar, con el amigo. Entonces es bien necesario que nosotros tengamos verdaderamente, ¿verdad?, esa sinceridad, que no andemos, ¿verdad?, con astucia, ni con mentiras, ni con artimaña. Oiga, mire qué lindo. Es lo primero que el Señor dice, ¿verdad? Esa es la vida que le agrada a Dios. Comienza primeramente que usted venga y comience a ver a los varones de Dios, no solamente a los pastores, están los ministros, están los diáconos, están varios hermanos. Hoy estamos aquí, ¿verdad?, con la familia Salguero, ¿verdad?, que hace, ¿verdad?, por lo menos ayer fueron muchos días que Emanuela la teníamos aquí en este lugar y hoy, pues, ¿verdad?, perdón, ayer fue 8 días, hoy es 9 días, bendito sea el Señor, es que nuestra hermana partió con el Señor. Aleluya. Entonces es bien importante, hermano, de que nosotros estemos pendientes, y siempre hemos dicho de que, vea, mi hermano, tanto tiempo. Mi hermano cuando vino dijo, ¿verdad?, vi que mi mamá estuvo con mi papá hasta que la muerte los separó, bendito sea el Señor. O sea, todas esas cosas las tenemos que ver, porque mire, si nosotros vemos las cosas materiales, Dios ve las cosas espirituales que están adentro de usted. Y aún nosotros vemos los defectos de cada uno de vosotros, como ustedes ven los defectos de nosotros, los ministros. Y es bien importante porque nosotros, como les digo, estamos siempre en un constante escrutinio de ver cómo nos conducimos delante de Dios y también delante de ustedes. Porque es bien importante. Hay gente que dice, no, yo a quien me debo es a Dios, a mí no me importa lo que piensa la gente. No, la palabra del Señor dice, ¿verdad?, en 3 veces dice de que debemos de comportarnos, ¿verdad?, y hallar buena opinión delante de Dios y también delante de los hombres. Aleluya. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros como conviene y conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. O sea, no vean lo malo de nosotros, porque la mayoría, dijo el Espíritu, oiga, que los que muchos quieren desertar, y que lo va a traer, dice, bendito sea el Señor. Cuando lo creemos, hermano, hay que creerlo, pero muchos tienen, ¿verdad?, mentalidad de desertar, hermano, por agua de circunstancias. Y nosotros no podemos verdaderamente, ¿verdad?, abonar, ¿verdad?, ese espíritu inmundo de deserción o de desgano, o ¿cómo se llama?, o de aquella debilidad que tiene el cristiano, hermano. ¿Sabe que cuando usted no viene a la iglesia, usted le inyecta debilidad al pueblo del Señor? No, es que el profeta habló un día, viene también a la semana, como voy a ir yo. El pastor, solamente un día, viene 2 días.
no nos da confianza, no tiene fe, no le vemos fe. Bendito sea Dios. Estamos verdaderamente inyectando la duda al pueblo del Señor. Nosotros tenemos que venir aquí, ¿verdad?, con toda la autoridad de Dios, y tenemos que creerle. Por lo menos hasta el momento pues, hemos sido testimonio, ¿verdad?, de cada uno de vosotros, del poder de Dios, de la perseverancia, de la fe. Pero dice el Señor, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Aquí todos los días hay palabra de Dios. Todos los días hay consejo. Predica uno, predica otro, predica a la mujer, me tocó predicar a mí. Pero siempre viene el consejo de Dios. En la oración, mi hermana, Señor, hablamos conforme nos hemos conducido hoy todo este día, hasta este momento. Miren qué bonito la oración. Qué bueno que el Señor le venga hablando y hoy le está diciendo que no te... Bueno, pues hago la pregunta nuevamente. ¿Le ha agradado a Dios? Como le digo, no me la responde a mí. Pero si el Señor ha dicho eso, mi hermana pidió que nos hablara conforme nos hemos conducido este día, y el Señor les está diciendo, mira, yo deseo, ¿verdad?, que hagas la vida que le agrada a Dios. Y la pregunta es, ¿me está agradando a Dios? Es lo primero. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad, oiga, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. No hay, es que en el Evangelio no es tan difícil, hermano, para entenderlo, pues. Muchos, como decía el Señor, algunos piden sabiduría, otros piden señales, otros piden de todo, pero nadie pide la santificación, hermano. ¿Cuántos ayunos has hecho para decirle, Señor, Señor, yo quiero andar bien santificado? Si usted lo ha hecho, gloria a Dios. ¿Cuántas oraciones usted le ha dicho, Señor, yo te voy a entrenar para que ande bien santificado, que me quite todo lo malo que tengo? Aleluya. La voluntad de Dios, ¿verdad?, es vuestra santificación. Cuando dice vuestra, Pablo decía también de él mismo, de todos nosotros. No solamente del pueblo, no, que también de nosotros los ministros. Esa es la voluntad de Dios. Dios no quiere más. Dios no quiere que usted ande en santificación. No anda en santificación, hermano. Prácticamente anda perfecto, hermano. Hay muchos que no saben leer y andan más santificados que los que tienen conocimiento y sabiduría, y que muchos que predicamos también así. Aleluya. Muchos quieren, como les decía el Señor, aquellos buscan, ¿verdad?, sabiduría, otros buscan señales. Hay hermanos que solo buscan que Dios les hable, hermano. Otros que quieren saber los misterios ocultos y profundos, pero no le ponen atención a la santificación, hermano. Todavía hay egoísmo, odio, resentimiento, avaricia, malicia, malo deseo. Hermano, cuando yo les he testificado, y no es por jactarme, como les digo, desde el día que el médico me declaró de que yo tenía esa enfermedad, que yo no la tengo porque el Señor me sanó, desde ese momento yo solamente le dije, vaya Señor, aquí estoy, y dije, yo quiero que estés conmigo. En ese momento llegó la paz, la santificación y todo, y ahí el Señor ahí me tuvo, soportando la prueba. Y por eso les digo, si usted no le pide al Señor, ¿verdad?, apartarse verdaderamente de lo que es el mal, de lo que es el pecado, entonces verdaderamente siempre va a estar con angustia, aflicciones, dolores. Aleluya. Pero el Señor hasta me inyectó, a mí me inyectó, porque yo le agradezco al Señor. Dijo que no va a dar bendiciones. ¿Cuánto creen que le va a dar bendiciones, Señor? El Señor dijo que ¿para qué creen? Porque muchos de los no creen, venimos y decimos que sí, pero en el momento no. Y la fe, la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Tenemos que estar seguros. Aleluya. Bendito sea el Señor. Mire qué lindo. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos en el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Primer, verdaderamente, verdad, consejo, digamos, de Jesús a través de Pablo. La fornicación no solamente porque la mayoría de nosotros tenemos puesta la fornicación, verdad, en la parte carnal sí es pecado. Cuando tú te vas con otra mujer, te vas con otro marido, bueno, hacer todas esas cosas. Pero no, la fornicación que más le desagrada al Señor es cuando tú, conociendo al Señor Jesús de Nazaret y sabiendo de que Él es tu esposo, tu prometido, tu novio, como tú lo quieras llamar,
tú le eres infiel. Y cuando tú le eres infiel es cuando tú pecas. Cuando tú pecas le estás haciendo infiel al Señor. Esa es la fornicación que no le agrada al Señor. Cuando nosotros le cambiamos el sentido de la palabra del Señor, esa también es fornicación. Fornicamos con la palabra, la adulteramos, pues. Hemos dicho muchas veces, si el diablo es especialista para adulterar verdaderamente la palabra del Señor, y esa es la cama, ya lo hemos dicho muchas veces. Ahí en Génesis, ¿verdad? Vimos cómo el Señor le dijo a Adán de que podía comer de todos los árboles que habían en el huerto de Edén, menos del árbol del bien y del mal. Y el diablo le dijo a Eva, con que Dios les ha dicho que no pueden comer de todo árbol que hay en el huerto de Edén. Mire cómo le cambia. De nosotros también cuando predicamos y le cambiamos el sentido a la palabra, o le decimos verdaderamente que no debe de andar en santificación. No, está bien el que hable, no. El Señor dijo allá en Hebreos capítulo 5, dice, ¿verdad?, que todo sumo sacerdote tomado entre los hombres a lo que a Dios se refiere es para que presente ofrendas para perdón de pecados tanto del pueblo como del mismo, y que se muestre paciente con los ignorantes y con los extraviados. Oiga, que se muestre paciente con los ignorantes. No compartimos el pecado que anda haciendo usted, no lo vamos a echar, pero vamos a mostrar, ¿verdad?, paciente. Aquí, como dijo el Espíritu ahora, cada quien, el que se quiere ir se va por su cuenta, no es porque lo estemos echando, ni aún por pecado, al contrario, tenemos que tener paciencia para poderlo restaurar. Con la ayuda de Dios en Gálatas, ¿verdad? El Señor dice, vosotros que sois espirituales, ¿verdad?, que algún hermano que haya cometido alguna falta, algún pecado, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Entonces es la vida que le agrada a Dios, hermano. Pero muchas veces de nosotros, como dijo el Señor ahora, hay controversia en el mismo pueblo. Entonces eso no le agrada al Señor. Hay gente que hasta por los puntos escriturales casi pelea. Bendito sea el Señor. Y no podemos estar peleando por la palabra. Encima del hermano le entiende, no le entiende, o no lo quiere entender. Dios va a llevar a su tiempo que lo hace que le entienda. Y si usted está equivocado, sea humilde y acepte que se ha equivocado, hermano. Aleluya. No, yo le he pedido perdón por ciertas palabras que antes las predicábamos. Y las predicábamos mal, en un contexto mal. Esa es fornicación. Aleluya. Cuando tú tienes un ídolo, hoy, ¿verdad?, con este teléfono, es un ídolo que verdaderamente le quita todo el lugar de Dios a todos los cristianos. Está bien que lo tengan, que lo usen, denle buen uso, pero que no le quite, porque todo aquel que le quita la adoración al Señor, la atención de Dios, ese es un ídolo, ese también es fornicación, porque tú te estás verdaderamente uniendo con el otro, el esposo del mal. Si mire, si Jesús le dijo al mismo pueblo de Israel, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque mentís. ¿Y cuántos de nosotros no mentimos todavía, hermano? Pero como somos bien bíblicos, es que la palabra del Señor dice de que no hay ninguno que no mienta. Sí, pero el Señor dice que no mintas. La voluntad de Dios es vuestra santificación. No, es que el Señor, sí, mire, a uno le llega debilidad, a uno le llega cansancio, le llega de todo, pero el Señor no quiere que nos sintamos así, tristeza y angustia y aflicción. Todo eso es fornicación. Cuando nosotros nos entristecemos, la tristeza es pecado. Así que parte de los ingredientes del Espíritu Santo es el gozo, la alegría. Y nosotros, como seres humanos, todavía decimos, es que somos humanos. Sí. Pero yo, con la ayuda de Dios, he sobrepasado esos puntos que estuve con esa enfermedad. A mí no me dio tristeza, hermano. Soporté como buen soldado de Jesucristo ahí en la trinchera, hermano. Aleluya. Recibiendo, ¿verdad?, los ataques del enemigo de todas formas. Pero jamás está triste, ni angustiado, ni afligido, ni mucho menos reclamándole a Dios. Aleluya. Entonces el Señor nos dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación.
que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, que cada uno de nosotros, aquí ya lo viene hablándolo él en una forma material. Porque ahí están los hermanos todavía, ya están viendo, tienen su esposa y ya están viendo, ¿verdad?, a otra muchacha, bendito sea el Señor. ¿Sí? Esta vez porque la esposa está viejita, lo que hacía toda la chonca, ya no la quieren ver. Allá andan viendo los hermanos, pastores, ministros y todos andan viendo a la muchacha. Lo mismo las mujeres. Y las mujeres también, pero pasa que todavía, cuando ven las películas y dicen, ay, qué bonito este actor, ¿verdad? Aleluya. Y se falta de respeto para el marido y también para nosotros. Eso no le agrada al Señor. Y el marido también, que a él le gusta ver, ¿verdad?, las pasarelas de mi universo y todo, y están en bikini, pues. Y todavía le dice al marido, a la mujer, el marido, ¿verdad? No es que lo que me gusta ver es la escultura del cuerpo, no lo veo con morbosidad. ¿Le cree usted? Bendito sea el Señor. Cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. O sea, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Podemos hablar muchas cosas, hermano. Hasta en la parte íntima, pues, ¿verdad? Imagínate el cristiano que quiera usar a su mujer como que fuera de los paganos, hermano. Como que estuviera una prostituta ahí, como vaya, una ramera. Bendito sea el Señor. Vamos a juzgar su... Pero aquí lo está el Señor. Que no la tenga, ¿verdad?, en esa pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Oiga, todo eso que está afuera. Bendito sea el Señor. Aleluya. Podemos hablar de todo esto, pero sé que cada uno de vosotros sabe cómo está llevando esta situación. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, que estamos hablando de la mentira. Que ninguno engañe ni agravie a su hermano. Hermanos, si aquí nosotros todos estamos mentimos unos con otros, hermanos. Y agraviamos al hermano, y vamos a ver más adelante cuáles son verdaderamente la reacción, o qué es lo que trae cuando nosotros no estamos verdaderamente llevando la vida que agrada a Dios. Mire qué lindo. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor, oiga, porque el Señor es vengador de todo esto, hermano. Si el mismo Señor le dijo a aquello, ay, porque que le haga algo a uno de mis pequeñitos. Pero cuando le decía así a uno de mis pequeñitos, es aquel pequeñito que anda como le agrada a Dios. Pero si tú eres que no le agradas a Dios, Dios hasta mandó grandes naciones para que castigaran a Israel. Dios manda también ciertas situaciones para que nos castigue a nosotros cuando no le agrada la vida. Pero esto ya es verdadero. ¿Qué nos dice? Lo dijo el Espíritu ahora. Yo al antiguo dice, ¿verdad? Yo lo mío, dijo, bendito sea el Señor. Él sabe, tiene su método, hermano. Porque muchos de nosotros hacen eso. De la misma palabra del Señor. Somos antiguos hasta la hora de predicar, a la hora de testificar, a la hora de aconsejar, demasiado antiguo, hermano, demasiado soberbio. Eso también no le agrada a Dios. Porque está agraviando al hermano. Está agraviando al hermano. Bendito sea el Señor. Ahora, hay algunos que no quieren cambiar, o algunas que no quieren cambiar, y hay que hablarles de esa manera también, hermano. Porque estamos dos partes. Pero aquí el Señor nos dice que Él dice, ¿verdad? Está hablando de las personas, porque como lo quieren santificación, se supone que todos estamos en santificación. Entonces, si yo lo agravio a usted, oiga, dice que el Señor es vengador de todo eso. De todo lo que hemos venido hablando. O de todo el pecado, Él es vengador de eso. Y si le hace algo del hermano, dice que haga algo a uno de mis pequeñitos, es mejor que se agarre una piedra de molino y que se vaya y se tire a lo profundo del mar. ¿Sabe que le pone, verdad, la piedra de molino? Porque nosotros, aunque estamos gorditos, siempre nos saca el mal de ahí. Pero ya con la piedra de molino ya no lo sacan. Bendito sea el Señor. Glorioso sea el Señor. Dice, ya
como ya os hemos dicho y testificado. O sea, ya Pablo ya le había testificado, mira, ¿qué le pasó esto? Porque le dañó a un hermano y le vino esta prueba, de todo. Aleluya. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, oiga, vuelve a recordarnos el Señor. No nos ha mandado Dios a inmundicia, sino que a santificación. Aleluya. ¿Ya? Dice allá en Hebreos 12, ¿verdad? 13, ¿verdad? De que sin paz y santidad, ¿verdad? Bueno, hay que dejarlo cojo, dice, ¿verdad? Que no se salga del camino y que sin paz y santidad nadie verá al Señor. Y que alguno de vosotros no deje de perder la gracia de Dios, que dejando brotar una pequeña raíz de amargura, os contamina todo. Cuando el hermano solo pasa enojado en la casa, pasa toda contaminada la casa, y con los hijos y todo. Están los chuchos y los gatos para que enojados ahí. Pero cuando está en santificación, no me pasa con usted chuchito a la paz tuya. Bendito sea el Señor. Es que los chuchos bien sienten el mal espíritu, hermano. Sí, cuando nosotros estábamos allá por la 29, cuando pasaban los muchachos, miren los chuchos, se querían hasta agarrar. Pero pasaba un cristiano y el ya no digamos Dios es Dios Padre, el santo de todo. ¿Usted cree que le agrada cuando nosotros andamos ahí todo? Aleluya, todo inmundo. No solamente de canal, sino que la parte espiritual, hermano. Porque todavía usted no puede expresar, pero en su mente usted dice que le cae mal fulano, usted dice que le cae mal fulana. Entonces es pecado también. Y Dios todavía nosotros no lo oímos, pero Dios sí lo oímos. Ya les he dicho muchas veces que cuando usted está enojado con una hermana y si algo le pasa a la hermana y con solo que usted le diga, ojalá que esta hermana le pasara lo que está pasando conmigo, imagine que le está deseándole el mal a la hermana. Imagine que yo hubiera estado en esa situación en el hospital, ojalá que todos los hermanos sientan lo que yo estoy pasando, que Dios les dé todo lo que yo tengo. Imagínense, hermano, estuviéramos llenos de aquí de toda la situación, todos aquí, hermano. No hay que pensar nada, no hay que agraviar nada en nada a los hermanos. Dice, así que el que desecha esto, oiga, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Cuando usted desecha la santidad, por eso le digo, ¿usted está seguro que agrada a Dios? ¿Qué hizo, como dijo mi hermana en la oración hoy este día? ¿Qué hizo que no le agradó a Dios? Pero sea honesta con usted mismo. Si usted no es honesta, usted no es sincera, usted no tiene una limpia conciencia con usted mismo, no va a tener una limpia conciencia ni con Dios, ni con el hermano, ni con nadie más. Aleluya. Sí. Nosotros tenemos que ser honestos y decir, sí. Aquellos dos varones que estaban orando, ¿verdad? Uno le decía, Señor, yo no soy como este varón, ¿verdad? Yo viejo, y el otro le decía, por mi culpa, me dije. Se estaba aceptando que no estaba bien con el Señor, pero el antiguo no, yo estoy bien. Sí, no, yo lo que digo, todo es cierto, porque yo no, hermano, que nos equivocamos. Aleluya. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. Oiga, que nos amemos los unos a los otros. No que nos armemos. Muchas veces nos armamos de altivez, de orgullo, de vanidad, de mentiras, de soberbia. Aleluya. O como decía ahora, de agravio con el hermano, de eso nos armamos, no nos armamos del amor de Dios. Que el amor es que todo lo soporta. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, todo lo cree. Aunque llegue la mujer que arrastrarse con un marido, ¿y de dónde venís, hija? Yo vengo de ser un mandado. Tienes que creer, hermano. Bendito sea el Señor. Aleluya. No tenemos ese es el amor. El amor todo lo cree. Todo lo soporta. Hasta las mentiras lo cree. Bendito sea el Señor. Estamos aquí, pueblo. Oigo bien silencio. Bendito sea el Señor. Oiga, los oigo bien silencio. Y también dice, lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello,
más y más. O sea que el pueblo de Tesalónica se amaban entre ellos mismos y también amaban a los de Tesalónica, a los de Macedonia. O sea, la pregunta es, ¿usted va a los de las otras congregaciones? Si no nos amamos ni nosotros mismos aquí, ¿cómo vamos a amar a los otros por allá? Pero Pablo está, ¿verdad?, exaltando ese amor que tenía, ¿verdad?, que habían aprendido los tesalónicos. Ahora yo sé que también ustedes lo hemos aprendido, lo hemos explicado, que nos amemos los unos a los otros. En ese amor fraternal, por no decir un amor ágape, pero el amor ágape es una santificación completa, ya preparado por irse al reino de los cielos, a tomar la Santa Cena ya con el Señor. Aleluya. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestro negocio. Oiga, cuando nosotros, yo les decía a ustedes, cuando uno, la paz del ser interior está en paz, tranquilo, usted tiene todo lo que posee. Eso fue lo que a mí me ayudó en todo el proceso, hermano. La paz interior. Que abundemos en esa paz con el hermano, con la hermana. Agradecer cada cosa que le dan a uno, por muy mínima que sea. Y muchos de nosotros no somos agradecidos, queremos, ¿verdad?, no sé, hasta porque nos regalan, hasta por eso que les renegamos. No, es muy barato, muy poquito, que eso no me gustó. Y hemos visto cuando los pobres hermanos hacen acción de gracia y no les gustó otra vez el refrigerio que hizo. Ahí se va el hermano hablando de refrigerio, que simple lo hizo, que salado. Es que muy poquito, ¿no? ¿Por qué no agradecer? Dale gracias a Dios porque el hermano o el hermano, que sea con gran esfuerzo, y que sea una taza de café le dio, hermano. A uno tiene que ser muy agradecido, hermano. Bueno, todos los que han tenido comunidades creo que les cuesta mucho. Pero uno que ha venido de la pobreza, que verdad no tenía ni zapatos para ir a la escuela, hermano, ¿verdad? Y teníamos un solo pantalón con mi hermano y yo y tenía que esperarlo, ¿verdad? Y si no llegaba mi hermano castigado, me tenía que dar el pantalón. Ya me lo llevaba todo sucio, ¿verdad? Y yo me lo tenía que poner así. En la mañana y yo iba en la tarde. Y en la noche mi mamá lo lavaba. Y eso lo llevaba mojado porque no se cansaba a secar. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. Hermano, uno cuando viene de ver esas cosas, no. Ahí estaba mis hermanos, ¿verdad? Ahí me mandaban mi comidita, todavía me mandan mi comidita, hermano. Y yo me la como con sabor, y qué bueno, qué sabroso. Porque ese es el amor fraternal, el amor es que nos amemos unos con otros, que se parte la necesidad, y uno tiene que también verdaderamente tener amor para poder agradecer, hermano. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestro negocio, trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Ahí sí, la palabra del Señor dijo, Pablo decía también, ¿verdad?, de que el que no trabaja no tiene derecho de comer, hermano. Y que él trabajaba y no se aprovechaba de agarrar de la ofrenda del altar, aunque él tenía derecho, decía, porque así dice la palabra, que nosotros como ministros tenemos derecho de agarrar del altar y no nos pueden decir nada. Ah, no, pero que si un peso agarra uno, $1, olvídese. Es para que digan toda la ofrenda se la gaste el pastor. No, Pablo por eso decía, por eso mejor no ocupo ese derecho, para que verdaderamente para no agraviar al pueblo, porque el pueblo tiene que seguir esto. Cuando no hay amor, entonces venimos a ver, y a fijarnos en todas las cosas que están negativas, hermano. Pero cuando está el amor, usted, como dice, todo lo ama, todo lo soporta y agradece todo, aunque sea una llamada de un Dios le bendiga, tener un mensaje ahora. Bendito sea el Señor. Si la familia ni siquiera se hablan, hermano, ni siquiera un mensaje se mandan entre ellos mismos. Como dijo la hermana ahí, los hijos lo bloquean a uno en las redes sociales por no hablar con los papás.
Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestro negocio y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de la oiga. Esto es muy importante, para que te conduzcáis honradamente para con los de afuera. O sea, como quien dice Pablo, mira, comportarte mejor allá en el mundo. Aleluya. Pablo le decía a Félix, allá en Hechos capítulo 24, 16, creo que fue 16, 24, que había de nuevo. Oiga lo que le decía Pablo a Félix. Le decía, bendito sea, 24, 16 de los Hechos. Oiga lo que le decía Pablo a Félix. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Oiga. Por eso procuro tener una, ¿verdad? Oiga, por eso procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Conciencia, o sea, desde adentro, ni siquiera pensar mal con los hombres. Y nosotros no somos capaces de decirle, y todavía somos tan, yo soy directo para decirle las cosas de hermano, de hermana. Gran conciencia que tiene, ¿verdad? Y todavía nos jactamos, ¿cómo le llama? Altivez. Yo mejor se lo digo aquí, no tiene conciencia. Procura tener una conciencia, ¿verdad?, ante Dios y ante los hombres. Y Salomón lo decía ya en el Salmo, creo que es Salmo 2, o en el Proverbio, ya no voy a ver. Aquí se lo voy a verificar. Proverbios, ¿no? Proverbios 3, ¿no? A ver si me ayuda aquí. Bendito sea el Señor. Glorioso sea el Señor. Proverbios 3, si no me equivoco, dice: tres, cuatro, aquí está. Dice: y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. O sea, hermano, no estoy muy importante, no me interesa la vecina que me la va a pagar. ¿Cómo no? Te debe interesar. Aquí te dice, quiero que andes mejor con los de afuera. Así es que conocemos. Aleluya. Aquí ya sabemos cómo cada quien. Pero el Señor te quiere decir que cuál es la vida que le agrada a Dios. No estamos bien. Y esto viaja también con los hermanos y las hermanas, hermanos, que aquí vienen bien vestiditos para la hora del culto, pero allá en la calle como que son paganos o paganas. Y eso lo miran los de afuera. Y mire cómo viene la hermanita ahí. La hermanita que estaba profetizando. Mire, por eso no voy a ir. Mentiroso. ¿A quién están agraviando? Y dice que Dios, eso le da ira. Se molesta. Por eso es bien importante de que usted y yo agradecemos a Dios andando bien con los de afuera y con los de adentro. Que Dios les bendiga en esta hermosa noche, hermanos.